Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. En esta oportunidad tenemos la dicha de presentar métodos alternativos de solución de conflictos, naturaleza e interacción, con dos grandes profesionales, Michelle Vasco y David Romero Mendoza. Envío un cordial saludo a la doctora Fátima González, la doctora Stephanie Toledo y el doctor Guillermo Zapatiera. A continuación voy a presentar la hoja de vida. Michelle Vasco, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. Universidad Católica de Córdoba, tuvo una beca universitaria. También tuvo una beca de excelencia académica en Leiden University, La Haya, Países Bajos. Dentro de su experiencia laboral, ha estado como asistente legal en las áreas de propiedad intelectual internacional, derecho corporativo. También ha trabajado en proyectos de consultoría Portame, EP, empresa de aviación del Ecuador. Ha estado como en Rodríguez León como soporte legal externo. Ha sido abogada en la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. Ha tenido una serie de experiencias académicas, profesionales. Ha realizado trabajos de investigación. Sus idiomas son español, inglés, alemán, francés. Dentro de sus intereses laborales se encuentra la solución de disputas internacionales, el arbitraje de inversiones, arbitraje comercial, arbitraje nacional, derecho comercial y económico. Por otro lado, también tenemos al doctor David Romero Mendoza, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Está cursando una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Dentro de sus idiomas está el inglés y el español. Dentro de sus reconocimientos está representante estudiantil de la Asociación de la Escuela de Derecho, Comisión Social Cultural, Programa de Ayuda Social a Niños y Niñas en Cotacachi, provincia de Imbabura, presidente organizador del Movimiento Nuevo Acuerdo Estudiantil PUSE, presidente del Movimiento Nuevo Acuerdo Estudiantil. Dentro de su experiencia laboral encontramos Quevedo y Ponce, Estudio Jurídico, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Consultorios Jurídicos, Centro de Métodos de Solución de Conflictos, Quito, Ecuador. También debemos destacar que ha sido parte del comité organizador de las Jornadas Internacionales de Derecho en el 2017 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dentro de sus últimos méritos, dentro de la experiencia laboral, está Russell Belfort en Quito, Ecuador. Están dentro de sus cursos y seminarios de expositor webinar Cámara Alemana Ecuatoriana, expositor webinar Cámara Alemana Ecuatoriana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cursos de formación de mediadores, entre otros que debemos destacar dentro de su amplia trayectoria. Damos la cordial bienvenida a los invitados y que tengan una excelente noche. Esperamos que disfruten. Doy la palabra a Michelle y a David. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Estoy muy bien, no sé, Michelle. No te ves, no sé si te ves, te sientes tan bien como te ves. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy muy bien. Hola Luis Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Diálogos de Derecho EC, el segmento Actualidad Jurídica. Espero que disfruten y den su masterclass. Gracias, estimado Luis Alejandro, y bueno, a Diálogos de Derecho por la invitación. El día de hoy, tal como lo dijo Luis Alejandro, el día de hoy vamos a hablar sobre métodos alternativos de solución de conflictos o métodos alternativos para la resolución de controversias.
La doctrina los trata de esa forma y creo que voy en primer lugar a esquematizar cómo vamos a hacer el día de hoy nuestra presentación y en primer lugar yo les voy a hablar sobre cuál es la naturaleza jurídica o qué son los métodos alternativos de solución de controversias para después hablar y en este caso desmenuzar cada uno de ellos dentro del ámbito actual de cómo estos están desarrollados no solo en la legislación sino en la parte material de los métodos. Los métodos alternativos de solución de controversias o los métodos alternativos para la resolución de conflictos o MASC son conocidos como aquellos métodos que no son utilizados mediante una justicia ordinaria. Esto quiere decir que son alternativos a la justicia ordinaria. En este caso, la doctrina los determina como un mecanismo alternativo para efectivamente resolver una controversia. Y a su vez, la normativa ecuatoriana los determina como un servicio público y como un servicio comunitario. Esto está determinado en el Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo que determina en inicio que los métodos alternativos de solución de conflictos ayudan a la comunidad a resolver de forma no judicial sus controversias. Actualmente, la doctrina determina 3 métodos alternativos para la solución de controversias, que en este caso son el arbitraje, la mediación y la conciliación, que cada uno de ellos tiene matices distintos, obviamente en el ámbito de cómo se desarrollan ya en la práctica. El arbitraje y la mediación, vamos a hablar un poco más adelante de cómo se desarrollan ya en la parte material, pero la conciliación es interesante entenderla, a razón de que la doctrina la determina, sí, como un método alternativo a solución de conflictos, pero que se encuentra dentro del mismo proceso judicial. Esto lo podemos nosotros ver en el ámbito ecuatoriano, en las mismas etapas del proceso judicial ordinario, que tenemos una etapa de conciliación, la misma que en este caso es en el mismo proceso judicial donde el juez está en este caso diciendo a las partes o instando a las partes que lleguen a una conciliación previa a que todo el conflicto sea desarrollado dentro del mismo proceso judicial. Ahora va a hablar Michelle y les va a explicar un poco más de qué es el arbitraje, cómo se desarrolla el arbitraje y efectivamente cómo se encuentra actualmente este método alternativo de solución de conflictos. Gracias, David. ¿Cómo están todos? Sí, a ver, yo les voy a conversar un poco más sobre arbitraje. Como lo dijo ya nuestro conductor de hoy, tengo un máster en solución de alternativas, solución alternativa de disputas internacionales, entre las que se encuentran obviamente el arbitraje y la mediación. Existen otros métodos también, ¿ah? Por ejemplo, existen temas de los jueces de paz en nuestro país, pero hemos decidido hablar principalmente de arbitraje y de mediación porque son los métodos que más se usan y son los métodos que también requieren impulso porque tienen un montón de beneficios que a veces no son muy conocidos. Al menos a mí en la universidad, que yo también estudié en la Universidad Católica del Ecuador, no me dieron arbitraje y mediación. Era una materia optativa, lo que se podía estudiar si uno estaba interesado, pero no es algo que se conoce tanto. Por suerte, en los últimos años ha ganado más auge y con programas como estos lo que queremos es dar una introducción a lo que se trata y darlos a conocer. Bueno, sin más, les cuento que el arbitraje es un método bastante parecido a lo que tenemos en la mente del procedimiento judicial. ¿Qué quiere decir? Existe un tercero imparcial que es una persona que va a ayudarnos a solucionar nuestra disputa y si es que no logramos entre nosotros ponernos de acuerdo, igual va a dictar un laudo, que en este caso sería como el homónimo o el equivalente a una sentencia, y con eso va a poner fin a la disputa. Este laudo es de cumplimiento obligatorio y es interesante que este método es privado. ¿A qué vamos con esto? La justicia ordinaria, al menos en teoría, es gratis. Uno va, presenta su demanda y está todo muy bien. En cambio, para el arbitraje, las partes son las que costean el costo del procedimiento.
y también son las partes quienes deciden quién va a ser su árbitro. Esto lo diferencia obviamente de la justicia ordinaria y desde mi punto de vista es un punto positivo y algo que es deseable y una razón por la cual las partes suelen ir a arbitraje. Porque pensemos, si tenemos una disputa sobre un tema técnico muy complicado, pensemos hoy en telecomunicaciones, empresas grandes, corporaciones que tienen servicios de tecnología, por ejemplo, el que conocemos hoy todos, Zoom, cuyas disputas suelen ser más complicadas que tal vez un tema civil simple. Entonces, tener la potestad de escoger un árbitro cuya formación se enmarque en la disputa que vamos a tener es un plus. En la justicia ordinaria uno presenta su caso y básicamente cae donde cae, pero es bueno tener a alguien especializado. Otra de las características es que es flexible, es decir, las partes deciden a qué centro pueden ir, las partes un poco hacen el proceso o participan en la formación del proceso. En Ecuador tenemos la Ley de Arbitraje y Mediación, que es el marco normativo que establece las pautas. Sin embargo, las partes sí pueden decidir e incidir en el procedimiento. Además, también es flexible porque ya en cosas de práctica, por ejemplo, en los temas de justicia ordinaria tenemos la corte, tenemos el juez, y bueno, cada uno va rápido, hace sus temas y sale. Es gracioso, pero en el arbitraje incluso uno puede tomarse un café, el trato es mucho más cordial, es un ambiente completamente diferente. Además es consensual, como otra característica importante. Esto quiere decir que las partes acuerdan que van a ir a arbitraje. Esto no es un tema impuesto y es una decisión de las partes. Y finalmente puede ser confidencial si es que las partes así lo deciden. Tal vez a una gran empresa o a alguien simplemente no le interesa que su disputa se ventile, sea pública, como sí lo es en los procedimientos de justicia ordinaria, y puede decidir que su disputa y el procedimiento sean confidenciales. Eso sería todo sobre las características. Finalmente, el laudo tiene valor de sentencia, produce efecto de cosa juzgada y son directamente ejecutables. Si es que no existen procedimientos de nulidad, que es básicamente como, llamémoslo como una especie de apelación, pero bueno, eso requiere todo un programa de por sí. Eso con respecto a las características. Ahora pensaremos, bueno, y en la práctica, ¿cómo lo aplico? Existen ciertas teorías de que las materias de aplicación para el arbitraje son limitadas. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que el arbitraje se puede presentar en cualquier materia o en cualquier rama del derecho. Sin embargo, hay algo que es muy importante y es que debe ser materia transigible. Esto quiere decir que, acorde a nuestra ley, tiene que ser materia sobre la cual podamos pactar un arbitraje, en este caso. Por ejemplo, existen delitos, por ejemplo, en materia penal, sobre los cuales no cabe arbitraje. Sin embargo, igual, esta es la excepción a la que yo les decía, que en cualquier materia en realidad se pueden aplicar los métodos alternativos, es la conciliación, por ejemplo, que se dan los delitos de acción privada. Pero esto es un tema más relacionado con la mediación. Arbitraje se utiliza muchísimo en temas contractuales. De hecho, yo en mi práctica profesional, en los contratos que hago, siempre pongo cláusula arbitral. Se aplica muchísimo también en contratación pública, a pesar de que muchas personas, incluso gente del sector público, piensa que no es así. En contratación pública se utiliza mucho y se puede utilizar porque está reconocido y permitido por la ley. Hay ciertas cosas sobre las cuales no cabe, pero en general está reconocido incluso por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El artículo 104 reconoce la mediación y el arbitraje como métodos válidos de solución de disputas con la administración pública. Eso, les puedo contar además que el proceso arbitral, el procedimiento como tal está establecido en la ley de arbitraje y mediación, pero yo les quiero contar un poco cómo es el proceso. Tenemos un acuerdo que, como les decía al principio, es voluntad de las partes. Este acuerdo puede ser
previo a una disputa o posterior. Previo quiere decir que en un contrato nos imaginamos que algún día vamos a tener una disputa, ponemos una cláusula y decimos, toda disputa que nazca de este contrato la vamos a resolver mediante arbitraje. Entonces, este es un tipo de, una forma a través de la cual se puede dar este consentimiento para llegar al arbitraje. También se puede hacer cuando ya tenemos una disputa. Podemos simplemente decidir que la disputa que tenemos la queremos tratar en arbitraje. Al final, escogemos un centro también. Existen varios centros acreditados en todo el país. En Quito, que es donde yo tengo mi práctica habitual y los que más conozco, existen varios, la AmCham, que es la Cámara Ecuatoriano-Americana, la Cámara de Comercio de Quito, también existe la Cámara de la Construcción, en la Universidad de San Francisco, existen varios. Y finalmente, el arbitraje no es solamente un tema nacional, internacionalmente se aplica muchísimo. De hecho, internacionalmente es donde yo más tengo experiencia en este tema. Trabajé en la Procuraduría General del Estado y los temas arbitrales internacionales parece que estuvieran allá en una nube y que fueran muy lejanos, pero es algo que nos afecta a todos los ecuatorianos todos los días, porque las cantidades y los temas que se litigan en arbitraje internacional, al final del día, si el Estado pierde, quienes pagan las consecuencias somos todos nosotros a través de nuestros impuestos, así que realmente es un tema fascinante. Es un tema del que les puedo contar más si están interesados y pueden dejar preguntas. Y lo que quiero transmitirles con esto es que el arbitraje está en todo lado. Es en ámbito local, en temas contractuales, puede pasar con el Estado y también se puede dar a nivel internacional. Así que ahora le doy paso a Dave, que les va a contar un poco más de la mediación. Muchísimas gracias, Michelle. Creo que nos quedó muy claro acerca del procedimiento arbitral y cómo se maneja actualmente en el Ecuador. Yo les voy a hablar sobre la mediación, que es otro método alternativo de solución de controversias. La mediación, bueno, hay que entenderla, cuál es el origen de la mediación, de dónde viene la mediación y por qué exactamente se tiene o se podría mediar algún asunto en particular. La mediación, bueno, la doctrina lo habla justamente sobre un método en el cual existen dos partes o más y una persona que en este caso a nivel doctrinario lo habla como un tercero imparcial. Este tercero imparcial ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Esto en forma macro. Ahora, en los temas de mediación, básicamente, cómo debería entenderse o cómo lo determina la ley de arbitraje y mediación, es que primero es un método alternativo de solución de conflictos. En segundo lugar, que sí, existe un tercero imparcial, pero lo más importante es el tema de la voluntad de las partes. Esto quiere decir que las partes son, y lo que le diferencia de la conciliación es que ellas llegan a un acuerdo con la ayuda de la tercera persona, más no el tercero imparcial da una solución como tal de cuál es el conflicto. O cuál es, perdón, la solución al conflicto. A manera un poco más ilustrativa, en experiencia que he tenido en los consultorios jurídicos, justo en el centro de mediación, así como en mi práctica profesional de cómo funciona la mediación o cómo en realidad la mediación es materialmente llevada a cabo, es justamente eso, de determinar, por ponerles un ejemplo un poco más práctico, tenemos una controversia del incumplimiento de un contrato y lo que quiere una de las partes es justamente que se cumpla el contrato. Entonces, en el proceso de mediación, básicamente, la una parte, que es la que quiere que se le cumpla, la otra parte es la incumplidora y existe un tercero que justamente va a ayudar a que en este caso se generen los acuerdos. Entonces, la una parte propone, la otra parte acepta la proposición o hace una propuesta también para llegar a un acuerdo. Esto es importante entenderlo, a razón que el mediador simplemente conduce la negociación. Es decir, en este mismo ejemplo, el mediador determinará o preguntará a la otra parte si es que desea o a su vez mostrará otro tipo de mejor comunicación entre las partes, más no el tercero es el que pondrá efectivamente una solución hacia el conflicto, si no serán las mismas partes quienes lo den.
La misma normativa nos da características esenciales. Bueno, la primera fue la que ya les conversé, pero hay temas muy importantes. ¿Cuándo se puede mediar o efectivamente cuándo yo puedo iniciar un proceso de mediación? En primer lugar, cuando la materia sobre la cual yo estoy mediando es transigible. Y sobre eso se enmarca absolutamente todo. Teniendo en cuenta, en la doctrina lo llama como la mediabilidad del conflicto. El momento de que el conflicto se vuelve mediable, es decir, yo puedo transigir sobre este conflicto, es la primera pauta para determinar lo demás. Ya determinada la controversia como mediable, tenemos que tener en cuenta que se puede mediar siempre y cuando las partes lo hayan determinado previamente de forma contractual. Cuando existe, en este caso, no, o sea, no existe ningún pacto previo a la mediación, pero las partes desean voluntariamente someterse a mediación. Y en tercer lugar, a pedido del juez en un proceso judicial. En este caso, se tendría que revisar las normas específicas de cuándo o en cuál es el momento procesal oportuno para iniciar la mediación. Son las tres pautas que nos determina la ley de arbitraje y mediación para determinar cuándo mediar. Me voy un poco hacia atrás, pero es importante entender de qué es la mediación. El momento que nosotros iniciamos un proceso de mediación, ¿a qué nos estamos sometiendo? Es un proceso serio en el cual las partes están, en este caso, realizando un convenio sobre la solución de una controversia que ellos poseen. Al ser un proceso serio, en este caso, ¿cómo termina la mediación? Y la mediación termina con la firma de un acuerdo total, parcial o una imposibilidad de mediación. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, les digo a mis clientes cuando iniciamos un proceso de mediación o cuando nos vamos a ir a un proceso de mediación? Que mucha gente en el ámbito práctico no tiene un conocimiento real, porque dicen, bueno, firmamos la mediación, llegamos a un acuerdo total, seguimos en el mismo ejemplo, el incumplimiento del pago de una obligación. ¿Qué pasa? O sea, abogado, yo lo que quiero es que me paguen, y si es que no me pagan, ok, generamos la fórmula de pagos. Mucha gente por desconocimiento dice, no, es mediación y ahí se termina. ¿Cuál es el tema? El Código Orgánico General de Procesos y actualmente la norma vigente determina que el acta de mediación es un título de ejecución. ¿Cuál es el beneficio de que exista o qué es un título de ejecución? Es justamente un título que puede ser exigible mediante ejecución directa en el ámbito judicial. Es decir, que en el caso de incumplimiento, yo me voy a ejecución directa. No tengo que probar la existencia real de la obligación porque la obligación ya está determinada dentro del título de ejecución, sino simplemente el cumplimiento de la misma. Ahora bien, para finalizar, ¿de qué es la mediación? Yo en realidad les hablo desde el punto de vista personal y profesional de cuál ha sido, en este caso, mi acercamiento con la mediación. Tuve la oportunidad de asistir en mis pasantías como parte del centro de mediación de la PUCE, pero también tuve la oportunidad de, en este caso, ser mediador de la misma institución y también he estado en varios procesos de mediación en otros centros de mediación. En realidad es un método alternativo que para mí y mi manera de ver es muy efectivo, de que si es que existe voluntad de las partes y si es que en realidad se quiere llegar a concluir con un conflicto, es muy utilizado y en realidad, como les digo, hacer un procedimiento previo, y hacer un procedimiento serio, podemos llegar a la solución de cualquier conflicto. Eso sería, mi estimado Luis. Michelle. ¿Aló? No sé si se me escucha. Sí. Perfecto. Creo que Luis me bajó, no quiere que se me vea, pero no importa, podemos seguir conversando, David. Ahora que hemos un poco visto qué es el arbitraje y qué es la mediación, así muy a breves rasgos, porque realmente son materias interesantísimas, muy ricas y sobre las cuales se puede decir mucho, pero ya que hemos visto los rasgos más breves, podemos ver cuál es su interacción. Porque así explicados en separado parece que fueran cosas que nunca llegan a juntarse o que son muy diferentes la una de la otra. Y no es cierto, porque en realidad en la práctica de todos los días
Aparte de que comparten ciertas características en común, también están interrelacionadas. La primera forma en la cual se pueden relacionar es esto va a sonar un poco difícil, pero es bien fácil, ya lo vamos a explicar. Es en las cláusulas escalonadas. ¿Qué es esto? Cuando uno tiene un contrato o tiene un acuerdo, puede decir, a ver, como les había dicho yo antes, pensemos en este contrato, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos problemas? Y podemos decidir que primero vamos a intentarlo a través de mediación y que luego lo vamos a intentar a través de arbitraje. Entonces, esto es importante porque, a ver, puede haber muchos puntos de vista al respecto. Hay personas que dicen, bueno, pero lo que está haciendo es alargar el proceso. Primero me va a tocar ir a mediación y luego recién voy a ir al arbitraje y va a ser un problema. Pero si la mediación es bien conducida y los mediadores tienen la formación que se requiere, que incluso es psicológica, para saber manejar el ambiente y cómo es las voluntades de las partes, y poner una cláusula escalonada en la cual primero intentemos mediación puede ser muy beneficioso. Yo les digo también desde mi práctica, hay muchos problemas que llegan a judicializarse, a llevarse a la justicia ordinaria, porque no se los ha manejado bien desde la negociación ni desde la conversación. También es un tema cultural. A veces pensamos que alguien tiene que llegar a darnos una respuesta y muchas veces la podemos alcanzar nosotros mismos en base a nuestras posibilidades. Entonces, bueno, las cláusulas escalonadas hacen que puedan interrelacionarse e interactuar la mediación y el arbitraje. Y además, en nuestro sistema, acorde a la ley de arbitraje y mediación, la mediación es obligatoria una vez que empieza el proceso de arbitraje. Es importante aclarar que el proceso de arbitraje es alternativo a la justicia ordinaria, pero además es excluyente. Lo que nosotros resolvemos en arbitraje ya no se resuelve en justicia ordinaria. Entonces, la ley de arbitraje y mediación dice que empezamos un arbitraje y es obligatorio que tengamos una audiencia de mediación. Entonces, es otra de las formas en las cuales pueden interactuar las dos. Ahora, algo que yo quería conversar con Dave y queríamos conversar con todos ustedes es un tema más de punto de vista. Hay muchas personas que defienden este tema de que debe incluirse la mediación obligatoriamente y que incluso, como ha pasado en otros países, Colombia, en su momento Argentina, Perú, que la mediación sea obligatoria siempre que haya un tema judicial, no solo en temas de arbitraje, sino siempre que haya algo judicial. Y esta es una propuesta que ha tenido resonancia en la región, en Latinoamérica, que creo que vale la pena discutirla. No sé tú, David, qué piensas al respecto. Yo no estoy tan de acuerdo, porque la mediación principalmente debe ser voluntad de las partes. Y ya si se la impone en todos los procesos, yo sí creo que ahí cumple el tema de alargarlos y que tal vez incluso no sea bien manejada. No sé tú qué opinas. Gracias, Michelle. Justamente, bueno, yo considero que de hecho cada método alternativo de solución de conflictos vale por sí mismo, ¿no? Y tiene una naturaleza jurídica a la cual le da, en este caso, bueno, su naturaleza jurídica mismo le da en este poder de existir sin necesidad de otro método alternativo de solución de conflictos. Esto lo dice la misma norma y de hecho en el ámbito práctico es así. Es decir, que no se necesita efectivamente estar dentro de un proceso judicial previo para que exista mediación. A mi punto de ver y desde el punto de vista de la mediación, yo consideraría de que no es necesario efectivamente absolutamente nada. Si es que las partes, y de hecho la ley es súper clara, si es que las partes quieren irse directo a mediación, en realidad se van a mediación y deciden que el conflicto se mismo debería pasar en arbitraje, efectivamente, o en la justicia ordinaria. Si es que no existe ánimo o voluntad de que efectivamente se pueda resolver el conflicto de esa forma, yo creo que de hecho sería inoficioso, en este caso, la misma ley de arbitraje y mediación, determinar un proceso previo.
sí es importante y claramente el deber ser de la norma y del legislador para determinar los procesos previos, en este caso al arbitraje o a la justicia ordinaria, la conciliación, que es otro método alternativo de solución de conflictos, a pesar de que la ley de arbitraje y mediación un poco los confunde. Debería ser, y en realidad yo reafirmo mi postura de que deberían ser cada uno independiente y de que cada uno vale por sí mismo. Y esto también nos da a razón de cómo se termina, es decir, el laudo o el acta de mediación firmada al final. Esto quiere decir que tanto los títulos de ejecución, en este caso es el laudo arbitral, y el acta de mediación, tienen una validez legal sin necesidad de que los mismos tengan algún procedimiento previo. Entonces, yo creo que a manera personal, por ahí iría la situación de que no se necesitaría y en realidad hacer eso iría incluso en contra del principio de celeridad procesal a razón de que el conflicto ya está resuelto y está resuelto a razón de que las partes desean resolverlo. Pero ¿no crees que, por otro lado, a ver, yo estoy de acuerdo en que no debería ser obligatorio, pero sí creo que la otra postura, y que, como les decía, ya lo han aplicado países en su legislación, la otra postura es que puede ayudar a descongestionar muchísimo el sistema ordinario, la justicia ordinaria. ¿Por qué es esto? Porque ahorita es voluntaria. Entonces, si yo quiero, voy a mediación y también si es que la conozco. Capaz que no la conozco, no sé de qué se trata y por eso no voy. Entonces, lo que dice la posición contraria es, si es que lo hacemos obligatorio, primero que todo el mundo lo va a conocer porque va a ser un requisito y segundo, simplemente se trata de darles una oportunidad de conversar, que muchas veces la gente ni siquiera se la da antes de ya empezar un juicio. Entonces, a pesar de que yo no estoy de acuerdo en que la mediación sea obligatoria, insisto, creo que sí tiene un punto el tema de hacerla obligatoria, que permite una oportunidad que las partes no se dan y que también da a conocer el procedimiento a muchísimas personas que puede que no lo sepan. Entonces, creo que por ahí puede que tenga un punto, no sé. Sí, sí, y justamente también es importante hacer hincapié en esta parte de que me ha pasado y creo que en el ejercicio profesional, si es que existen abogados viéndonos, de que nos ha pasado efectivamente de nosotros como abogados dando un consejo a nuestro cliente, de que en realidad nosotros como profesionales del derecho sabemos y deberíamos dar un mejor consejo a nuestros clientes. En realidad, cuando a mí me ha surgido algún conflicto y me llaman y me dicen, David, ¿qué consideras que sería mejor un procedimiento X? Claro, o sea, mi primera, y creo que es mi chip a razón de que soy mediador, de han hablado, tienen buena relación, por qué ha existido el incumplimiento, y en realidad es un punto que yo considero que es necesario saberlo a razón de que podemos agotar justamente lo que tú dices. La primera vía, que en este caso es hablar, que ya después traducido jurídicamente y llevándolo hacia una solución un poco más material, es hablar y llegar a un acuerdo de voluntades, no entrar a un proceso judicial, justamente por el tiempo, por el hecho de que de todo lo que, de todo lo que engloba un proceso judicial. Entonces creo que justamente lo que tú dices, de que sí, es importante dar una oportunidad a las partes, una oportunidad que no se dieron. Actualmente la norma prevé la conciliación dentro de los procesos judiciales, pero creo que nosotros como abogados sí tenemos el deber y en realidad es una recomendación que yo sí le daría a cualquier abogado, porque esto sí sirve en la parte práctica de comenzar o tener un proceso de acercamiento previo y después de ese proceso de acercamiento previo determinar. No existe manera de en realidad llegar a un acuerdo entre las partes. Ok, entonces si no existe, obviamos todos los métodos alternativos de solución de conflicto y nos vamos al proceso judicial ordinario. Sí, yo quisiera cerrar ahí también un poco la idea diciendo a todos los que nos ven, a abogados, no abogados, que a ver, los métodos alternativos están ahí para beneficiarnos, en realidad. Es importante conocerlos y es importante también intentarlos.
Lo bueno es que nuestra legislación, como nos comentó un poco Dave, nos permite utilizar métodos alternativos hasta el final. Uno puede mediar o llegar a una conciliación, que en nuestro sistema es más o menos lo mismo. Podemos mediar hasta antes de que se ejecute la sentencia. Entonces, el arbitraje lo mismo. Si nosotros vemos que por ahí no va la cosa, que no nos está yendo bien, o que tal vez no sabíamos lo que era el arbitraje, podemos decidir con la otra parte, ir a arbitraje incluso cuando ya ha comenzado el procedimiento ordinario. Entonces, nada, es importante que tengamos presente que siempre lo podemos hacer, que no es costoso, los costos no son tremendamente elevados, incluso existen lugares en los cuales es gratuito prácticamente, existen lugares incluso del sistema ordinario, lugares públicos en los cuales se puede acceder a mediación. Y nada, es importante tener esto en cuenta y poderlo llevar a la práctica, porque como les decía, nos beneficia y es mejor que un sistema ordinario. Dave, no sé si tú quieres decir algo para cerrar y ver si tal vez tenemos alguna pregunta. Creo que estás con el micrófono apagado, amigo. Nada, simplemente que, bueno, me quedo con todas las ideas que hemos vertido el día de hoy y es un tema bastante, bastante extenso y que creo que en la práctica nosotros podemos verificar de que en realidad es un tema muy, 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 pero en realidad muy bueno para resolver las controversias y que a nosotros como estudiantes de derecho, como abogados, incluso como ciudadanos, es necesario que lo conozcamos. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y si existe algún tipo de pregunta, estamos prestos a contestar. Muchas gracias, amigos. Excelentes intervenciones. En esta parte quiero enviar un cordial saludo al doctor José David Ortiz, que nos está viendo, al doctor Paulo Caña, al doctor José Ignacio Miranda, Steven Portilla, Marcia Pía, Estefi Coronel Toledo, EOCG Litis Buffet Jurídico, Fátima González, Nico Espinosa, entre otras personas. Tenemos 2 preguntas al respecto que voy a compartir en este momento. Alondra Astrid. Una de las críticas del arbitraje es sobre la imparcialidad de los árbitros, afirmando que los litigantes en arbitraje todos se conocen entre ellos y ellos mismos son los árbitros. Para generar más confianza en el arbitraje, ¿la solución sería regular la revelación de los árbitros? Alondra, qué gusto ver y en este caso escuchar una pregunta tuya. Mira, esto es un tema mucho de posiciones. La mía no necesariamente es la que comparte todo el mundo, pero yo te voy a decir que para mí no es un problema, porque cuando nosotros vamos a arbitraje es precisamente porque queremos que alguien que no son los jueces, que no conocemos o que están en un sistema completamente apartado, sino alguien que tal vez conocemos su trayectoria, conocemos cuál es su calidad profesional, nos resuelva privadamente una disputa. Entonces, desde ese sentido, para mí no es un problema que se conozcan, que no se conozca la comunidad arbitral entre ellos o que los árbitros sean también abogados, porque es justamente esa expertise, ese conocimiento, lo que hace que yo confíe en un árbitro y que yo lo quiera y que yo lo designe y que yo decida pagarle para que resuelva mi disputa. De la misma manera tenemos otro comentario. Gabu Moya Barragán. Si antes de iniciar el arbitraje ya opté por la mediación y de hecho se levantó el acta de imposibilidad de mediación, ¿se omite la mediación que es obligatoria al inicio de un proceso arbitral o se debe repetir? Gracias y saludos. Gab, ¿quieres responder tú, David, o el pollo? Gracias. Mira, esta es una pregunta interesante porque no está regulada en la ley de arbitraje y mediación. Sin embargo, acuérdense que al principio yo les decía que el arbitraje es flexible, esa es una de sus características. Y esto es uno de los puntos en los cuales se demuestra la flexibilidad del arbitraje. Si tú ya empezaste una mediación antes, tienes algunas alternativas. La primera, si es que tú tienes un acta de acuerdo,
presenta esa acta al árbitro y a pesar de que la ley no dice nada al respecto, la práctica es que el árbitro omite la audiencia necesaria de mediación. Si tú tienes un acta de acuerdo parcial, es decir, que pudiste resolver ciertas cosas pero otras no, se da la audiencia de mediación, pero solamente se da respecto de los puntos sobre los cuales no pudiste llegar a un acuerdo, perdón. Y si tienes un acta de imposibilidad, se va a repetir. Sí, sí se repite. A ver, también, como te digo, como esto no está arreglado, es un poco de lo que vayan haciendo los árbitros. Entonces, sé que en pocos casos el acta de imposibilidad, frente a un acta de imposibilidad, el árbitro sí ha dicho, bueno, ya no lo hagamos. Pero lo más común en la práctica es que sí se repita. Muchas gracias. Ya activé el micrófono. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado esta noche a través de Diálogos Derecho C, la primera radio jurídica online del Ecuador, y también estamos dentro del segmento de actualidad jurídica. Les agradecemos a los dos invitados que nos han aportado de manera significativa acerca de los métodos alternativos de solución de los conflictos. De la misma manera, podemos mencionar que ha sido un gran aporte para la academia y estamos trabajando en ello dentro de esta primera radio jurídica online del Ecuador. Es una iniciativa de investigadores, de académicos, que estamos al día a día tratando de destacar algunos temas desde diferentes áreas del derecho. Y bueno, voy a agradecer a todas las personas que nos ven semana a semana. Les agradezco a ustedes y espero que una próxima oportunidad nos acompañe. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bye. Chao.